Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 14, por favor. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 14. La Biblia dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este pasaje establece el peligro de la mala doctrina. Un creyente debe tomar muy en serio esta advertencia en torno al peligro y el daño que la mala doctrina ejerce en su vida personal. Dios es verdad, su palabra es verdad. En contraste, Satanás es mentiroso, es el padre de la mentira, según Juan 8:44. El creyente necesita tomar una posición clara y radical para apoyar la verdad y vivir de acuerdo a ella, alejándose de la mentira, la falsedad y el engaño. Porque si no lo hace, se está identificando con Satanás. Así es que hay dos opciones para nosotros los creyentes: o nos identificamos claramente con la verdad y vivimos y hablamos de manera coherente con esa verdad, o nuestra vida se asemeja más al padre de mentira, quien es mentiroso, falso, y el engaño es parte de su vida. El apóstol Pablo está interesado en que Timoteo llegue a darse cuenta de la gravedad de la mala doctrina en su vida y en la iglesia de Éfeso que él está supervisando. Empieza con un mandamiento, verso 14: recuérdales esto. El apóstol Pablo quiere que Timoteo convierta este mandamiento en una advertencia continua y seria en contra de la mala doctrina. No es un momento donde Timoteo debe recordarles los peligros de la mala doctrina. Timoteo debe hacer su costumbre el enfatizar constantemente el hecho de que ellos deben alejarse de la mala doctrina. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Esa frase, delante del Señor, es importante porque llega a aparecer en la Biblia en el contexto de un tribunal. Así es que el Rey del universo, Dios, el Rey del universo, delante de él, Timoteo debe saber que esta advertencia
en contra de la mala doctrina y el recuerdo que él debe hacer de esto se manifiesta. Timoteo ha caído en el problema de no dar importancia a la mala doctrina, de creer que uno puede coexistir enfatizando la verdad y de vez en cuando no tener problemas con la mentira. En la iglesia de Éfeso hay falsos maestros y el apóstol Pablo quiere que Timoteo tome una posición radical. No se puede mantener gente que propaga la mala doctrina. No sabemos por qué Timoteo lo ha hecho. Sabemos que su juventud era un problema para él. Sabemos que la influencia de personas, de falsos maestros, su posición y su experiencia habían afectado a Timoteo. Pero Timoteo no puede dar poca importancia a este tema. Así es que Pablo le dice que él debe recordar continuamente, de manera seria, de manera permanente. No debe tomar a la ligera esto. La mala doctrina no se acepta, no se promueve. Y Pablo le dice: Timoteo, estás delante de Dios. Estás delante del tribunal de Dios. Estás delante de el Rey del universo. Así es que no tomes a la ligera estas palabras. No hay que contender sobre palabras. La verdad es una y se establece. Y esa verdad se apoya y se vive de manera coherente a la verdad de la palabra de Dios. Debes defenderla con pasión, pero no debes contender sobre palabras. No debemos involucrarnos en discusiones que no promueven la edificación. Debemos defender la sana doctrina de manera firme y de manera apasionada. Debemos hacerlo siempre con un corazón enseñable y humilde. Pero no debemos caer en conversaciones que no edifican. El apóstol Pablo muestra cómo se debe proceder y va a listar varios peligros del creyente. Recuerde que Pablo está hablando a un creyente, a Timoteo, y desde él a toda la iglesia. Pero él está hablándole a Timoteo y le está diciendo: hay peligros concretos y específicos de un creyente que no tome en serio esta responsabilidad de alejarse de la mala doctrina. Peligro número 1, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, observe, lo cual para nada aprovecha. El creyente no se beneficia en nada con la mala doctrina. Puede ser una persona, y hay creyentes que les gusta estar discutiendo acerca de ciertos temas de la Biblia, y esas discusiones llevan a no edificar. No está mal hablar de la palabra de Dios. No está mal enseñar o ser enseñado por otros. No está mal dar argumentos de lo que nosotros creemos. Pero cuando esas conversaciones se convierten en peleas que llegan a no edificar la vida de la gente que está involucrada en esas conversaciones, ese creyente ha pasado el límite y eso no sirve para nada. No sacas ningún beneficio al discutir sobre palabras. No hay ningún beneficio en esas conversaciones que no edifican, en esas conversaciones que no promueven
la fe que no promueven un amor más grande por el Señor. No debemos meternos en eso. En el momento en el que esa conversación está tomando un matiz donde hay pelea, hasta allí llegamos. No debemos contender sobre palabras, porque de nada aprovecha. La parte final del verso 14 nos da el segundo peligro. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando nos involucramos en una conversación que puede empezar bien, con buena actitud, defendiendo una posición clara y firme de la sana doctrina, pero cuando esa conversación se torna en una pelea, eso llega a producir perdición de los oyentes. La palabra perdición es interesante porque ocurre únicamente 2 veces en la Biblia, aquí en este versículo y aparece en 2 de Pedro 2:6. Lo interesante es que la traducción de esa palabra perdición, nosotros traducimos al español nuestra palabra catástrofe. En 2 de Pedro, esa referencia es a lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Fue una perdición, fue una catástrofe. Cuando nosotros no somos sabios y nos mantenemos en conversaciones y en discusiones y está presente la mala doctrina y no evitamos ese tipo de cosas, nosotros producimos perdición para los oyentes. Si en esa reunión están personas que no conocen de Dios, nosotros con ese tipo de reuniones estamos alejándoles más de Dios. Si en esa reunión están creyentes verdaderos, nosotros no estamos edificando la vida de ellos, les estamos dañando. Así es que cuando nosotros no somos sabios y promovemos este tipo de conversaciones que promueven la mala doctrina, nosotros dañamos nuestra vida y dañamos la vida de otros. No contendemos sobre palabras, defendemos con firmeza y con pasión nuestras posiciones doctrinales. Por supuesto que sí. Pero no nos involucramos en peleas, contiendas, conversaciones que dañan a otros, que dañan a los incrédulos y que dañan a creyentes. El tercer peligro, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienes de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un versículo típico, algunos lo saben de memoria, pero debemos entender este versículo en su contexto. Está hablando de la mala doctrina. Y una persona que no defiende la correcta doctrina debe sentirse o va a sentirse avergonzado delante de Dios porque ha sido un mal obrero. Nosotros debemos procurar con diligencia. Nosotros debemos urgentemente empezar a defender la correcta doctrina, a usar bien la palabra, a conocer esa palabra de verdad. Porque cuando nosotros no damos importancia a esto, nosotros delante del Señor vamos a sentirnos avergonzados porque nosotros vamos a ser evaluados por Él, y si nosotros no hemos sido obreros aprobados por Él que usan correctamente su palabra, entonces sentiremos vergüenza delante de nuestro Dios. Si tú te presentas hoy delante de Dios, ¿sentirías vergüenza de no haber utilizado bien la Biblia? De no tener cuidado
al promover ciertas ideas y ciertos mensajes y ciertas canciones y ciertos videos y ciertas prédicas que con muy poca sabiduría los reenviamos y no nos damos cuenta que son mala doctrina? Suena bonito, pero es mala doctrina. Cuando tenemos una vida que no va acorde a la verdad, cuando nuestro lenguaje no va acorde a la verdad, cuando las cosas que nosotros apoyamos y las cosas con las que nos identificamos son contrarias a lo que claramente dice la palabra de Dios. ¿Hay razones para sentirnos avergonzados? ¿O somos obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad? Procura con diligencia. Ahí está el segundo mandamiento. Procura con diligencia. Convierte esto en un hábito continuo, permanente en tu vida, donde vives acorde a la verdad, donde hablas las cosas que son acordes a la verdad, y por ese motivo no te vas a sentir avergonzado. Verso 16, cuarto peligro. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Un creyente que no toma una posición clara ante la sana doctrina, promueve en su vida una vida que es más impía, que está más alejada de Dios. Las profanas y vanas palabrerías conducen más y más a la impiedad. Un creyente no puede permanecer en la misma posición espiritual, en el mismo nivel espiritual, cuando en su vida está presente la mala doctrina. No es algo menor. Se daña la vida cuando una persona acepta, permite mala doctrina en su vida. Promueve más y más la impiedad. La sana doctrina promueve más y más la piedad, mientras la falsa doctrina promueve más y más la impiedad. Un correcto aprendizaje de la Biblia hace que nosotros amemos más a Dios. El ajustar nuestra vida con la verdad de la palabra de Dios promueve un mayor amor hacia el prójimo. Si la enseñanza de la Biblia no está promoviendo una vida más santa, una vida más verdadera, una vida más honesta, una vida en la que amamos más a Dios, hay un problema. Porque la falsa doctrina promueve más y más la impiedad. La sana doctrina no. La sana doctrina nos cura. La sana doctrina nos sana, valga la redundancia. Mejora nuestra vida. Así es que por eso es vital seguir la sana doctrina. Y si tú piensas algo diferente, por cualquier circunstancia, porque el mundo ha influido en ti, porque sabes poco de la Biblia, porque vienes a esta iglesia y vienes de otra iglesia donde se enseñaba otras cosas y te das cuenta de esas diferencias en tu vida, debes tomar una decisión. Debes ir a la Biblia y convencerte de la verdad. Debes estudiar en instituto. Debes dejar esa lectura de la Biblia
superficial y rápida y meternos a la palabra de Dios y al estudio de la palabra de Dios y destinar el mejor tiempo que tenemos cada día para aprender de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la sana doctrina, mejora nuestra vida espiritual, nos ayuda a conocer las verdades y los principios de la palabra de Dios y promueven la piedad en nuestra vida. Porque si mantenemos mala doctrina, eso promueve la impiedad. Verso 17, número 5. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Sabes cuánto tiempo demora que un miembro del cuerpo tenga gangrena hasta que el médico necesita curar esa infección rápidamente, a veces cortar el brazo para que no afecte a todo el cuerpo, porque si no la persona se muere? No es un tema donde hay meses para poder decidir. La persona que tiene un brazo con gangrena no tiene meses para decidir. Debe decidir rápido porque la infección avanza rápidamente. Y si no se toma decisiones, no solo va a perder el brazo, va a perder la vida. Así es que, ¿entiendes por qué el autor escoge esta metáfora de carcomerá como gangrena? Esto es rápido. Nosotros debemos salir de la mala doctrina. Nosotros no debemos apoyar la falsedad. Nosotros debemos conocer la verdad y debemos ajustar nuestra vida, nuestro vocabulario, debemos ajustar a esa verdad, debemos vivir de manera coherente con la palabra de Dios, porque si no tomamos esa posición, estamos tomando la otra posición que va a dañar nuestra vida, que va a afectar nuestra vida. Y en el caso de Himeneo y Fileto, llegaron a desviarse de la verdad. ¿Observas? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos dos personajes aparecen muy pocas veces en la Biblia. Lo interesante es que aparece en 1 Timoteo 1:20. Himeneo aparece como un maestro hereje de la iglesia de Éfeso. Era uno de los falsos maestros. Imagínate tú en una iglesia verdadera, la iglesia de Éfeso, donde Pablo trabajó por más de 3 años, escribió la carta de Éfeso y mandó a Timoteo para que ayude. Y le escribió 1 Timoteo y 2 Timoteo para que sepa qué hacer en esa iglesia. Y dentro del liderazgo de la iglesia estaba un Himeneo y un Fileto, enseñando mala doctrina. A Timoteo no le debía temblar el pulso para sacar a estos dos y a otros que estaban ahí en el liderazgo, en el pastorado de la iglesia, porque eran personas que estaban enseñando mala doctrina. No importa la posición en la que un creyente se encuentre dentro de una iglesia, si está enseñando mala doctrina, debe ser sacado. Porque eso daña la iglesia.
Aparentemente, estos dos ni siquiera eran salvos. Era gente que llegó a esa posición de liderazgo, donde estos se desviaron de la verdad. Cuando un creyente no se mantiene en la sana doctrina y empieza a escuchar y empieza a aceptar cosas que pueden venir en un formato interesante, en prédicas interesantes, en documentales, en videos, en cosas que nos llegan a las redes sociales que parecen interesantes, y no tomamos el cuidado de confrontar esa enseñanza con la palabra de Dios, es cuestión de tiempo para que nosotros demos lugar a eso y empecemos a desviarnos de la verdad. Ese es el sexto peligro, desviarse de la verdad. El séptimo está en el verso 18. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de otros. Aquí se trata de una doctrina fundamental, la resurrección. No es, debemos ir con Jim o no a la iglesia. Y hay iglesias que siguen peleando por tonterías como esas. La resurrección. Una doctrina fundamental. Una doctrina fundamental. Así es que no era algo menor. Y por no tener una posición clara, Timoteo, la vida de algunos creyentes habían sido trastornados. Trastornan la fe de algunos. Cuando tú estás en una reunión y hay mala doctrina, no te puedes quedar callado. No, es que mejor evitar, mejor no pelear, mejor no decir nada. Es que no sé lo suficiente para poder defender una posición. Si te das cuenta que hay mala doctrina, tuviste el conocimiento suficiente para discernir eso. Y puede ser que no puedes defender nada más, pero no puedes quedarte callado cuando gente, creyentes, promueven mala doctrina. Si estás en tu ministerio y alguna persona promueve mala doctrina, no puedes quedarte callado. Si el líder de ese ministerio promueve mala doctrina, no puedes quedarte callado. No puedes. Eso daña la vida de los ministerios, daña la vida de hermanos, daña la vida de otros, daña la vida espiritual de otras personas. El pastor no está en todas las reuniones, el pastor no está en todas las comidas, no sé por qué, el pastor no está en todos en esos momentos, el pastor no está ahí, tú estás ahí. Tú eres responsable delante de Dios. Y con el mucho o poco conocimiento que tengas, si claramente hay mala doctrina, párate con firmeza, con amor y detén la mala doctrina, porque eso daña, eso trastorna la fe de otros. No promovemos la mala doctrina, promovemos la verdad, promovemos lo que es correcto, promovemos lo que claramente enseña la palabra de Dios. Todos somos responsables de cuidar la sana doctrina, todos somos responsables de apoyar la correcta doctrina. No promover lo falso. Se destruye la vida de otros creyentes. Verso 19. Peligro 8. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo
este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabes? Hay un sello en la vida de todo creyente. Seguramente es una referencia a la persona del Espíritu Santo, así lo usa Pablo en Efesios. Somos salvos y tenemos la garantía de nuestra salvación porque el sello, esa garantía, está en la persona del Espíritu Santo que mora permanentemente en nosotros. Si somos salvos, esa salvación ha producido la posibilidad de que nosotros vivamos de manera santa. Aquí un concepto importante. La santidad no es algo que el ser humano produce. La santidad, la capacidad para vivir de manera santa, es exclusiva para creyentes. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, recibes no solo la salvación, sino la capacidad para vivir de manera santa. Y en la medida en que nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, esa vida de santidad va creciendo, va promoviéndose. Así es que se espera que alguien que tiene el sello del Espíritu Santo, alguien que es salvo, se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se nota en tu vida que tu vida es coherente con la verdad? ¿Se nota en tu vocabulario que tu vocabulario es coherente con la verdad? ¿O nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir muestra falsedad, engaño, mentira? ¿A quién nos parecemos? ¿Al padre de verdad o al padre de mentira? Así es que cuando hablamos de tomar una posición en torno a la sana doctrina, no es un asunto intelectual nada más, donde llegamos juntos a la conclusión, sí, pastor, yo estoy de acuerdo con usted que la sana doctrina es importante en la vida de los creyentes. Aquí habla de apartarse de iniquidad. Así es que va más allá de un acuerdo intelectual. La aplicación tiene que ver con vivir de manera coherente con la verdad. Si yo creo en la verdad, voy a vivir de acuerdo a ella. Si creo en la verdad, voy a hablar acerca de ella. ¿Cuál es tu posición cuando en el trabajo están hablando de aborto? ¿A favor o en contra? ¿Cuál es tu posición cuando tu hija de 15 años fue violada y tú tienes que tomar una decisión de si ese hijo debe ser abortado o no? ¿Cuál es tu posición frente al feminismo? Frente al machismo, frente a la homosexualidad, frente al lesbianismo, frente a tomarnos la atribución de matar a una persona porque hay que darle a ese anciano una muerte digna. ¿Cuál es tu posición en tu trabajo? Cuando para cerrar un negocio tienes que ser falso y aceptar plata por abajo. ¿Cuál es tu posición cuando debes tomar una decisión en tu trabajo
Y si mientes o alteras la información, vas a conservar tu trabajo y si no, vas a perderlo. ¿Observas? Así es que, frente a la generalidad, todos nosotros podemos decir, por supuesto, estamos de acuerdo que hay que defender la sana doctrina. Pero cuando tiene que ver con temas específicos, con temas que ya topan nuestra realidad diaria, constante, habitual, y debemos tomar decisiones hacia qué lado nos movemos. ¿Defendemos la sana doctrina? ¿O para evitar las consecuencias preferimos mentir, engañar, ser falsos? La mentira daña, siempre daña. No hay mentiras blancas. No hay mentiras que protegen. No hay mentiras que favorecen. La verdad siempre es correcta, aun cuando traiga consecuencias difíciles. Tú y yo necesitamos tomar una posición radical, una posición clara, donde nosotros nos alineamos con el Dios de la verdad y vivimos de acuerdo a la verdad, apoyamos la verdad, somos apasionados por defender la verdad y nos alejamos de toda la mala doctrina que daña nuestra vida espiritual. ¿Hay áreas en tu vida espiritual donde hay dudas? Hay temas en la vida espiritual que no están claros todavía. Acércate a la Biblia. Ahí están las respuestas. Allí están las convicciones que necesitas. No necesitas vivir con las convicciones del pastor. Necesitas tener tus propias convicciones. Convicciones eternas, que no cambian. Aquí tienes tu Biblia. Todos debemos vivir ajustados a la sana doctrina. Se me ocurrió la idea de tomar 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito y leerlos, las tres cartas pastorales, y leer y encontrar las características en esos 3 libros acerca de los falsos maestros. Al principio pensé que iba a salir una lista de 10 o 15 características. Esto fue lo que apareció. Los falsos maestros son, no lo que hacen, lo que son. Pretenden ser doctores de la ley, son ignorantes, desobedientes, hipócritas, tienen cauterizada su conciencia, son orgullosos, enfermizos, envidiosos, peliones, blasfemos, malpensados, corruptos, no tienen la verdad, son interesados, son impíos, están desviados de la verdad, son amadores de sí mismos, son avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, no tienen afecto natural, son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, traidores, impetuosos, infatuados, son amadores de deleites, aparentan piedad, son abusivos,
son controladores, son rebeldes, son reprobos, son insensatos, son charlatanes, son engañadores, son mentirosos, son malas bestias, son glotones, son corrompidos, son incrédulos, no conocen a Dios, son abominables, son rebeldes, son reprobos, son pervertidos, son pecadores, son condenados. 52 características de lo que los falsos maestros son. No lo saqué de un libro. Lo saqué de la lectura de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. No pensé que había tantas características. Pensé una lista de 10 o 15. 52 características de lo que los falsos maestros son. No lo que hacen, lo que son. Observa, no terminé. Lo que hacen. Enseñan mala doctrina, enseñan fábulas, enseñan genealogías interminables, promueven disputas, desechan la fe, apostatan de la fe, escuchan espíritus engañadores, escuchan a doctrina de demonios, prohíben casarse, prohíben ciertos alimentos, enseñan fábulas profanas, disputan neciamente, enseñan profanas y vanas palabrerías, producen un daño, se desvían de la verdad, enseñan que la resurrección ya se efectuó, arruinan la fe, enseñan cuestiones necias, resisten la verdad, no obedecen la Biblia, enseñan de acuerdo con sus concupiscencias, se apartan de la verdad, arruinan las casas, enseñan por ganancias deshonestas, enseñan mandamientos de hombres, hacen malas obras, causan divisiones. 27 cosas que los falsos maestros hacen. Es tremendo. Es tremendo el efecto dañino de los malos maestros, de los falsos maestros en la vida de otros. Así es que la siguiente vez que vas a reenviar un video de YouTube, compara ese video con lo que dice la Biblia. La próxima vez que vas a reenviar un mensaje por las redes sociales, compara si lo que quieres enseñar está acorde a esta Biblia. ¿Observas? Es peligroso para el creyente la mala doctrina. Y es peligroso para el creyente que cree que la mala doctrina es algo menor, es algo de poca importancia y por eso no le da el cuidado y la atención a las cosas que escuchan. Debemos ser muy cuidadosos de la sana doctrina. Y cuando escuchamos cosas falsas, debemos confrontarlo con amor. No debemos estar en reuniones donde se promueve la mala doctrina. Aunque suene bonito, aunque sea una invitación especial, aunque suene moderno, aunque suene científico, aunque suene actual. No podemos apoyar cosas que no están acordes a la palabra de Dios. El creyente que toma una posición radical, más temprano que tarde tendrá que pagar el precio. Puede perder un trabajo, puede perder un negocio, puede perder el año en el colegio, en la universidad, pero siempre será mejor alinearnos con el Dios de la verdad, con la palabra verdadera, que optar por la mentira, el engaño y la falsedad. Necesitas protegerte de la mala doctrina. Oremos.
Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos, Señor, del daño de esa mala doctrina en nuestra vida. Padre, yo ruego que nos ayudes a dedicar tiempo a conocer la sana doctrina, acercarnos a tu palabra y leerla habitualmente, estudiarla, meditarla, aprovechar de ministerios que nos ayudan a conocer más de esa sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a no caer en el peligro de aceptar mala doctrina. Nos carcome como gangrena. Nos daña rápidamente, destruye nuestra vida espiritual. Yo ruego, Padre, que nos ayudes a ser responsables y cuidadosos con nuestra vida espiritual. Pedimos, Señor, tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de manera muy objetiva podemos conocer cuál es la verdad. Ayúdanos a estudiarla, a meditar en ella, a leerla con frecuencia. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.